¿Qué es el pecado? 5 preguntas sobre el pecado. Número 1. ¿Qué es el pecado? El pecado es una transgresión o desobediencia a la voluntad de Dios. En la Biblia, el pecado se describe como una separación entre el hombre y Dios, un rompimiento de la relación armoniosa que Dios diseñó para tener con su creación. El pecado también se entiende como una condición inherente a la naturaleza humana, que nos inclina hacia el mal y nos aleja de la santidad de Dios. Número 2. ¿De dónde viene el pecado? El pecado tiene sus raíces en la desobediencia original de Adán y Eva en el jardín del Edén. Dios les había dado un mandato claro de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, pero ellos desobedecieron y cayeron en pecado. Como resultado, el pecado entró en el mundo y afectó a toda la humanidad. La Biblia enseña que todos hemos pecado y estamos separados de Dios por nuestras propias acciones y elecciones. Número 3. ¿Por qué está aquí el pecado? El pecado está presente en el mundo debido a la libertad de elección que Dios ha otorgado a la humanidad. Dios nos creó con la capacidad de tomar decisiones, pero también nos dio la responsabilidad de enfrentar las consecuencias de esas decisiones. A lo largo de la historia, los seres humanos han usado su libre albedrío para rebelarse contra Dios y seguir sus propios caminos egoístas. El pecado está aquí porque hemos optado por apartarnos de la voluntad de Dios y buscar nuestra propia satisfacción y autonomía. Número 4. ¿Qué puede hacer hoy el pecado? Hoy en día, el pecado todavía tiene un impacto significativo en nuestras vidas y en el mundo en general. El pecado puede causar división, injusticia, dolor y sufrimiento. Individualmente, el pecado nos separa de Dios y nos impide experimentar una relación plena con Él. Sin embargo, a través de Jesucristo, podemos ser perdonados y reconciliados con Dios si nos arrepentimos de nuestros pecados y confiamos en Él como nuestro Salvador y Señor. Número 5. ¿Hacia dónde va el pecado? El destino final del pecado es la muerte espiritual y la separación eterna de la presencia de Dios. La Biblia nos enseña que el pecado conduce a la perdición, y que aquellos que persisten en la práctica del pecado y rechazan la gracia de Dios enfrentarán la justa ira y el juicio de Dios. Sin embargo, la buena noticia es que Dios ha provisto una solución para el pecado a través de Jesucristo. En su muerte en la cruz, Jesús llevó nuestros pecados y pagó el precio por ellos. Al creer en Él y confiar en su obra salvadora, podemos recibir perdón, reconciliación con Dios y la esperanza de vida eterna. En resumen, el pecado es una transgresión contra la voluntad de Dios, tiene su origen en la desobediencia de Adán y Eva, está presente en el mundo debido a nuestra capacidad de elección y tiene consecuencias tanto individuales como sociales. Sin embargo, a través de Jesucristo, podemos ser perdonados y reconciliados con Dios y escapar del destino final de Él. Terminemos con una oración a Dios de arrepentimiento de pecado. Querido Dios, me humillo ante ti y reconozco que he pecado y me he apartado de tu voluntad. Te pido perdón por mis transgresiones y por haberme rebelado contra ti. Me arrepiento de mis acciones y te suplico que me limpies, me restaures y me llenes con tu gracia y tu amor. Te pido que me guíes en el camino de la rectitud y me concedas la fortaleza para resistir la tentación y vivir una vida que te honre. Gracias, Señor, por tu misericordia y perdón. En el nombre de Jesús, amén.